Pues bien, entonces, hermanos, para poder sacar alguna enseñanza del libro del Génesis, el libro del Génesis tiene hermosas y grandes enseñanzas que uno, eh, 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 con grandes, eso iba a decir, con grandes implicaciones para la vida nuestra, ¿no? Con grandes implicaciones. Eh, Uno mira en el Génesis y uno cae de rodillas adorando al Dios que es creador y sustentador de todo cuanto existe. Uno mira el Génesis y uno cae de rodillas pidiendo perdón al Señor porque el pecado muchas veces nos sigue alejando de Él y seguimos teniendo rupturas a veces, ¿no? Con nuestra familia, las consecuencias de la desobediencia siguen afectando a veces a nuestra familia, a nuestro entorno, el medio ambiente, las relaciones con nuestra iglesia, y bueno, uno está consciente de eso. Cuando uno ve el Génesis, uno cae de rodillas agradeciendo a Dios de que aún en medio de nuestras imperfecciones, Él siempre nos da una oportunidad para seguir creciendo, para seguir ah, este, eh, siendo suyos, ¿no? O sea, uno ve el Génesis y uno dice, Señor, te agradezco que hayas reclamado esta propiedad y que ahora yo sea tuyo. Te reagradezco. Hay grandes implicaciones para la vida propia y es responsabilidad de cada uno de nosotros, hermanos, es responsabilidad de cada uno de ustedes ir descubriendo estas implicaciones para la vida misma, ¿no? Implicaciones que tienen que ver con la fe y para la fe. Implicaciones que tienen que ver básicamente no solo para entender la identidad del pueblo de Israel, que en esencia el escritor sagrado pretendía hacer, sino más bien cómo eso afecta también mi vida, cómo también esto me puede hacer mejor para la gloria del Señor, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a situar, hermanos, en este bloque. Hoy solamente abordaré Éxodo, pero tenemos que verlo en un bloque de 3 libros de la Biblia, que es el Éxodo, el Levítico y el libro de Números. Eh, Levítico, Número y Deuteronomio lo vamos a ver la próxima semana. Y ahora vamos a ver el tema del Éxodo, que es muy importante. Más allá de las historias que nosotros hemos aprendido, más allá de las plagas, ¿no es cierto? Eh, ¿Alguien recuerda las plagas? ¿Me las puede mencionar? Yo algunas. Permiso. Sí, sí, digan, hablen. La plaga de las moscas, de las ranas. No, perdón, mejor una por una. Betty. Bueno, vale. Dije de las moscas, de las ranas, tábanos, granizo, muerte de los primogénitos. Y bueno, hasta ahí. Me le doy lugar a otra hermana. Me sonó muy a Bere. El agua en sangre, que es el primero. Sangre en el agua, claro, la primera, ¿no es cierto? Las ranas. El granizo. Granizo, las ranas, los piojos. Muerte del ganado. La muerte del ganado. A veces uno de broma le dice solo la peste. Y falta una muy importante que... La muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos, claro. A Las veces las langostas, el granizo. Las tinieblas. La oscuridad. La de la oscuridad. Muy bien. Les decía que a veces en tono de broma uno dice, bueno, no te deseo mal, solo que te caiga una de las plagas. Y si es la de los piojos, mejor. ¿Qué otro evento recuerdan del Éxodo, hermanos? El cruce del Mar Rojo. Muy bien, el cruce del Mar Rojo. Eso, la verdad que impresionante. ¿Qué más? El canto de victoria de... Los 10 mandamientos. Sí, el canto, sí, de Miriam, o de la hermana de Moisés. Muy bien, el canto de victoria, muy hermoso. Es un canto de María, sí. A mí siempre me llamó la atención y me gustó la parte donde Dios da el maná. El tema del maná. La curiosidad de cómo fue eso y a qué sabría, ¿no? Cómo era eso, la comida del maná.
El Éxodo lo presenta como un hecho milagroso y muy rico por la descripción que da el Éxodo, muy rico. No, Bueno, y después, no así números. Números dice que era algo ahí enfadoso. medio que sabía aceite, pero el Éxodo dice que sabía muy rico. ¿Qué más? ¿Qué más recuerdan del Algo Éxodo? que, La- algo que no es algo muy lindo cuando Moisés baja del monte, que está el pueblo adorando un becerro, el cual Dios Ujú, los destruye a ese sector que está adorando a ese ujú. Ya, becerro de oro. El mientras tema del están los becerro de mandamientos. oro. Muy bien, Los 10 muy bien. mandamientos, ese también es como que un evento que, no sé, uno se lo imagina quizá con la descripción y la Ok. imaginación vuela demasiado, El decálogo. Muy bien. ¿Qué pero ¿cómo más? habrá sido ese momento? Hermano, Sí. cuando Jetro, el suegro de Moisés, lo visita y se da cuenta que él está juzgando todo al pueblo y lo aconseja que Qué no siga haciendo eso, interesante. pues porque Ujú, muy interesante ese punto, Rosalba, claro. Jetro. Qué raro que un yerno le haga caso al suegro, ¿ah? Eh, el, el nacimiento de sí, Moisés, que es algo bien, bueno, es una de las historias clásicas, ¿no? O- Cómo Dios actúa para salvar a Moisés Mm, desde que él nace, para después el propósito que tiene que cumplir, todo lo que muy, tiene que pasar, esa aventura muy el río bien. Nilo, que yo creo que, bueno, el río no creo que haya sido tan lindo como nos lo pintaban, pero bueno. Ok, el nacimiento de Moisés. ¿Qué más? ese El agua Álvaro. momento amarga. para abrirse las aguas del Mar Rojo cuando el faraón estaba detrás Mm, del pueblo, el mar por delante, el, y el la cru- firmeza de Moisés sabiendo que Dios estaba ahí. Muy bien, el cruce del Mar Rojo, que es wow, o sea, uno desde pequeño, yo me acuerdo que dibujé muchos dibujitos, coloreé muchos dibujitos que el mar así abierto en dos. Álvaro y luego Clarita. La serpiente, hermano, que es símbolo de Jesucristo, la serpiente de bronce. La serpiente de bronce, pero si no mal recuerdo, la serpiente de bronce está en números o me equivoco. La que vos dices que levantaron en medio del campamento, Álvaro, y que el que la miraba sanaba. Sí, señor. Eh, ¿Hace está en números? Me parece que eso está en números, amigo mío. Bueno, voy a estudiarlo. Me parece, capaz me equivoco, pero no me suena en el Éxodo, no me suena, pero ah, ahora lo clarificamos. Me parece que está en el libro de números, pero Clarita. La primera Pascua y la construcción del arca, dos cosas que me fascinan. Muy, muy interesante, hermanos. Qué interesante es el tema de la Pascua, ¿sí? El tema de la Pascua y las instrucciones para la construcción del santuario. Gracias, Clarita. Liti. Perdón. Cuando no tenían agua y Moisés golpea la roca y les da agua Muy en bien. el desierto. El agua en el desierto, sí, 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 sí. Que hay, le pone dos nombres, ¿no es cierto? Meribá y algo, otro nombrecito que no recuerdo. Meriba. Meriba y el otro nombre, no recuerdo. Ajá. ¿Alguien más? No, yo con Clarita igual, ahora que Y lo que leía... me llama mucho, No, dale, Marisa. no, lo que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, es la manera como el pueblo murmura y reclama. Y, o sea, es Ah, algo que yo siempre digo, para nosotros es algo que nosotros vivimos por ahí, gracias a Dios, uno trata de no acostumbrarse a quejarse, a murmurar y todo eso. Para mí, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Eso, por todo se quejaba, por todo, si estaba bien, si estaba mal, y por ahí es costumbre, ¿no? yo, yo no me quiero imaginar si Moisés hubiera sido argentino, la verdad. Yo hubiera mandado ese O pueblo no sé a mexicano. dónde. O mexicano, la verdad que uno dice, No, porque, ¿cómo se quejaban esos cristianos? Por favor. ay, si estuviéramos allá, ay, si hubiera esto, ay, si hubiera lo otro, ay, sí, y eso muchas veces pasa también, viste, en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Sí, Porque llueve, porque seco, calor, calor, frío, frío, y ahí no, estamos en no. esa Se, chilladera de reclamar, pobre los oídos de Dios, ¿no?
Se parecen a alguno de mis alumnos, Dios mío. Otra vez examen. ¿Qué más? ¿Qué más? Con respecto a lo que decía La Liti de la piedra, murmuración entre sus hermanos de Moisés, ¿no? Cuando murmuran contra él. Claro. Sí. bueno, quería así con lo que le estaba Cuando diciendo él Liti de dice la piedra. a los que le tienen que ayudar también, porque ya no se daba abasto él. Ajá, ajá. Dice también. Ujú. ¿Qué más? Ya mencionaron lo del... Aunque la murmuración de María está también en números, Lucy. La murmuración Sí, de... también está en números. También. Eso está en números, sí, sí, sí. Sí, Ya vamos a sí, llegar a números. Pero esa parte que vos decís de que necesita ayuda, sí, ya es alguien que ya no puede más con la carga del pueblo. sí. Muy Bueno, bien. es que son muchos puntos. Ok, creo que hemos leído mucho más del Éxodo o lo sacamos de la lectura que hicimos. Alan. No, decía con lo que estaba hablando Liti de la piedra. Dios le dijo a Moisés que le hable a la piedra y él la golpeó porque justo el pueblo le sacó de la paciencia y eso fue la desobediencia de Moisés hacia Dios, por lo cual no le permitió entrar después a la tierra prometida. Claro, pero esa es otra historia que está en números. Es que continúa por eso. Hablando del tema que usted decía, pastor, el tema de que, por ejemplo, de si que leyeron más Éxodo, en realidad es como decía la hermana hoy, a mí me ayudó 100% esa lectura. Sí, para la noche y llega el domingo aquí a bodegas y aquí en Bogotá entender, o sea, leía y corroboraba y realmente me hizo entender muchísimo. O Muy sea, bien. me encantó. Ojalá pusieran así de todos los libros del Antiguo Testamento. Qué Yo fácil les decía sería. a Marisa, la primera clase, que justo eso teníamos que haber sabido que estaba ese escrito, no hubiera leído toda la Biblia, bueno, los casi 5 libros que llevo, porque ahí me ahorraba el tiempo, ¿viste? Estaba tan clarito todo. Bueno, terminamos el comentario con Dina y avanzamos. Bueno, ya casi la clase está dicha, solo que les falta algo muy importante y sé que Dina lo va a decir. Falta lo más importante. Creo que no, porque yo le voy a dejar una pregunta a futuro. Lo que dijo Alan, ¿realmente era porque no le habló a la piedra Moisés, por eso que no entró en Canaán, o era otra la razón? Bueno, eso lo vamos a platicar después cuando lleguemos a la narración del libro de Números, porque en Éxodo, hermanos, aparece el golpe a la peña Oreb, ¿no es cierto? Pero no hay ninguna alusión del enojo de Dios, de alguna situación. Aquí en el Éxodo no hay eso. El redactor del Éxodo no está planteando ninguna situación que está en el capítulo 17, del versículo 1 al versículo 7, ¿no es cierto? No hay. Vamos a llegar al punto ese si quieren y lo platicamos un poquitito. Pero, hermanito, te quiero hablar. ¿Cómo? Me parece lo que no, yo soy Betty. Lo que parece que nos falta es los 10 mandamientos. Ah, bueno, sí. No, hemos hablado del Pero decálogo. también el pacto de la alianza. También yo creo que se nos está pasando lo más importante, que A ver, Moisés Lucy. va y al pueblo. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Digo que se nos está olvidando lo más importante cuando Moisés va y libera al pueblo, la liberación del pueblo, donde ellos también se preparan para tener esa libertad de salir de ahí de Egipto. La liberación del pueblo como hecho fundante, ¿no es cierto? Pero hay algo más importante que eso. Ya lo dije 1000 veces, ¿No está el pacto de la alianza ahí? Ay. La zarza ardiendo. Con ellos. Bueno, hay otro evento, la zarza ardiendo también, que es muy importantísimo, pero sí, hermanos, necesitamos llegar al tema de la alianza. Esto es algo sumamente importante porque la alianza
El pacto es lo que le da sentido a todo. A todo. Todo eso que ustedes me dijeron no tiene sentido en lo absoluto si no entendemos la alianza. Bueno, voy a presentar la clase y vamos a guiarnos en esto. Bueno. ¿Qué hice acá? Perdón, hermanos, perdón. Me equivoqué de... ¿es esta? Sí. Ahí se mira, hermanos, la presentación. Sí, hermano. Ok, gracias. Gracias, John. Bien, entonces, dije, hermanos, ahora ya hemos justificado, diríamos en términos académicos, ya hemos justificado por qué Israel aparece en Egipto. Ya gracias a la historia de José, sabemos por qué ahora Israel está en Egipto y entendemos claramente, ¿no es cierto?, que este pueblo que inició con la vida de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, es un pueblo que ha pervivido en el tiempo. Es un pueblo que ha permanecido en el tiempo. Entonces, sí, los 10 mandamientos, Doris, que es un evento fundamental, dice Doris, sí, claro, y por ahí va el tema de la alianza, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, ahora vamos a entrar a un bloque de libros que van a constituir el hecho fundante de la identidad del pueblo, ¿no? Que estará en el Éxodo y que además, hermanos, estará arropado por el Levítico como algo que podríamos nosotros plantear, ¿no? Ya lo vieron en clase de liturgia, yo se los platiqué ya anteriormente, está el Levítico como parte fundamental en el culto, y el libro de Números que nos va a narrar algunos sucesos como los que hemos platicado actualmente. Bien, pero ahora entremos al Éxodo. El Éxodo, hermanos, entonces, nos va a plantear a nosotros la salida de Egipto, ¿no? Ese va a ser como el punto general que vamos a tener en todo el libro. Va a ser desde la salida de Egipto hasta la promulgación de las leyes sobre el santuario dadas por Dios a Moisés, que con eso estaría cerrando en términos generales, diríamos, el libro del Éxodo, ¿no? Aunque recuerden que siempre es una lectura ininterrumpida, pero estaríamos terminando con estas apreciaciones del santuario. Ahora, vamos a ver algunas cosas que ya narraron ustedes y solo las vamos a tocar. El hecho fundante de la ideología o de la mentalidad de Israel es la liberación de la esclavitud. La historia comienza cuando los hebreos empiezan a multiplicarse en Egipto. Ya no se conoce más a José, ¿no? José ya ha quedado en el olvido y por lo tanto ahora empieza a haber una especie de sojuzgamiento entre los nuevos faraones que van sucediéndose y llega hasta el punto en donde ven a los egipcios, a los hebreos como propiedad. En esta historia hay una historia muy importante porque es la historia que va a justificar o que le va a dar sentido más bien a la pervivencia de Moisés, que es la historia de las parteras, ¿no es cierto? Donde las parteras, siendo fieles a Dios, preservan la vida de los chicos, de los varones. En esta historia tenemos la historia de la salvación del niño, ¿no? Como el niño es salvado por su hermana, conocemos la historia, y va a ser adoptado, va a ser recogido, va a ser protegido y va a ser educado por la princesa, ¿no es cierto?, del imperio, de la hija del faraón, y ella le va a asignar un nombre. Y
Y el nombre que recibirá es un nombre pagano, diríamos, porque no es un nombre bíblico, porque quien le da el nombre a Moisés no es alguien del pueblo, no es alguien, no es ni siquiera su papá y su mamá, que sí eran de la tribu de Leví, sino más bien es la hija del faraón quien le da el nombre de Moisés. Y Moisés, como todos sabemos, se ha designado con el nombre sacado de las aguas. Y le puso por nombre Moisés, dice el texto bíblico, diciendo porque de las aguas lo saqué. Bien, después tenemos dentro de esta historia la muerte del egipcio, cuando Moisés mira que su pueblo es juzgado y termina matando a un egipcio y entonces tiene que huir, sale huyendo de Madián, rumbo a Madián, y ahí es donde él se establece. Y ahí conoce la historia, ahí se da la historia de Séfora o Sara, ¿no? Y bueno, se unen, da a luz a su hijo, Gerson. Y después viene la historia del llamado de Dios a Moisés a través de la zarza. Ayer escuché la clase un poco y entendí que el profesor les explicaba todo lo que esto significaba, ¿no es cierto? En este lugar sagrado. Bueno, ahora se hace sagrado porque Dios se revela a Moisés a través de esta zarza que está ardiendo pero no se quema, ¿no? Y ahí se convierte en lugar sagrado. Va a ser muy importante esta historia porque aquí Dios va a revelar su nombre, ¿no? Va a revelar su nombre. Yo soy el que soy, o yo soy, va a ser el nombre con que Dios se va a revelar. Y va a llegar a Egipto enviado por Dios, ¿no? Dios lo va a enviar, va a estar Aarón con él. Y en principio va a haber un choque de negatividad porque Faraón no deja de ir al pueblo, endurece las medidas que tiene para con el pueblo y el pueblo se enoja, dice, bueno, ¿veniste a liberarnos o veniste a darnos más trabajo? Y entonces, hermanos, viene el desarrollo de las 10 plagas, ¿no? De cómo Dios va a liberar a su pueblo, ¿no? A través de estos portentos que se van a manifestar para que el pueblo sea rescatado. Ya mencionamos cuáles son. Un evento muy importante, hermanos, que será un parteaguas en la historia cúltica y litúrgica, incluso teológica, incluso nos alcanza hoy a nosotros, tendrá que ver con la Pascua, la institución de la Pascua. El escritor sagrado va a plantear, hermanos, la institución de esta festividad, ¿no? En el marco de la 10ª plaga, con que Dios finalmente va a sacar a su pueblo de Egipto, ¿no? Entonces, la institución de la Pascua será muy importante, hermanos, porque a partir de allí, Israel va a recordar este hecho fundante. La Pascua realmente es el recordatorio, ¿no es cierto? Primero Moisés manda celebrar el Pesá o la Pascua, ¿no es cierto? La forma en que se hace es matando un cordero con ciertas características y esta sangre, la sangre del cordero, tendría una función específica, que sería pintar los dinteles o los umbrales de las casas para que el ángel exterminador, ¿no es cierto?, pase por allí, pase por encima, ¿no? Y no mate a los primogénitos que estaban allí. Pasar por encima, eso significa Pascua, hermanos. Pascua significa el que pasa, ¿no? En este caso es el ángel que va a exterminar, ¿no?, a todos los primogénitos, pero cuando el ángel pasa y ve una casa pintada en los dinteles con la sangre del cordero, dice que no hace
ningún daño, no hace ningún mal. Se instituye también, hermanos, la fiesta de los panes sin levadura. También es una fiesta muy importante para el pueblo judío y lo van a colocar en función de este suceso que es la Pascua. Una vez hecho este intervalo que hace el escritor sagrado para establecer estas instituciones que se convertirán en algo sumamente importante, en el caso, por ejemplo, de la Pascua, Jesús cambiará, la interpretación que harán los escritores sagrados, la iglesia primitiva en cuanto a la Pascua que toma Jesús, ahora será llamada la cena de acción de gracias, la cena del Señor que nosotros hoy llamamos, que hoy nosotros le llamamos, ¿no es cierto? Y que tendrá un sentido muy profundo y tendrá una referencia a este suceso que está pasando en el Éxodo, ¿no? Que tiene que ver con la Pascua. Bueno, el pueblo sale de Egipto, sale con todo, es decir, Egipto les permite sacar a todos, niños, hombres, ancianos, animales, les da joyas, les da oro, les da piedras preciosas, les da todo a Israel, ¿no? Como señal de que efectivamente ellos estaban reconociendo que fueron salvados por el Señor. Dios entonces, hermanos, acompaña a su pueblo a través de la columna de nube, a través de la nube de día y la columna de fuego por la noche, como un símbolo, ¿no? Como un símbolo en el capítulo 13 del acompañamiento que Dios tiene para con su pueblo. Hasta aquí todos sabemos, va bien. Israel es sacado de Egipto, ¿no es cierto? Con todo esto que hemos visto, se instituyen las señales que se necesitan para no olvidar este suceso a través de la Pascua, comer hierbas amargas, panes sin levadura, etcétera, ¿no es cierto? Todo este ritual que hacen el pueblo judío para que no olvide. Y entonces Dios los acompaña en su peregrinaje hacia el Sinaí. Pero los egipcios se recuperan del golpe, reconocen que no pueden quedar quietos y persiguen al pueblo, ¿no? Lo persiguen, se hace el paso de Mar Rojo con todo esto que hemos dicho, se abre con portento y demás, ¿no? Y una vez que el pueblo de Israel ha pasado por el Mar Rojo, los carros de Faraón los persiguen, pero el mar cae sobre ellos y se termina, el redactor sagrado, hermanos, incrusta en esta historia un canto muy antiquísimo, es uno de los cantos más antiguos que Israel ha ido perpetuando en la tradición oral y lo plasma en este capítulo 15. No tenemos tiempo para analizar el cántico de María, ¿no? Que era profetisa incluso, porque tiene grandes connotaciones que si bien es cierto, va a tener sentido en función de lo que está pasando allí junto al mar, ya todos los carros del faraón destruidos y demás. Este cántico va a tener sentido más al momento donde están los reinos establecidos, ¿no? El reino del norte y el reino del sur. El canto de María va a tener un profundo significado político, religioso y social, ¿no? Que va a plantear muchas verdades que en ese momento el pueblo está necesitando. Pero bueno, tenemos el cántico de María. Ahora, hay una organización en el desierto, ya nos estamos acercando al desierto, está el episodio de las aguas amargas, Mara, el episodio de Mara, el milagro del maná, como ya lo platicamos. Este maná es tan importante para el Éxodo que incluso una porción es resguardada en el arca del testimonio para las 1000 generaciones o para generación perpetua, ¿no? Como dice el texto. Es un símbolo muy interesante porque ese maná hasta ahora no existe más físicamente hablando, ¿no? No está ese maná. Era un simbolismo que hablaba acerca de la presencia de Dios que iba a estar con su pueblo de manera permanente. El pedimento de agua, que lo vemos como lo hemos platicado, ¿no es cierto?, en la Peña de Oreb.
Y hay una pregunta muy importante que se hace en la organización de Israel en el desierto, es si Dios está en medio de ellos o no. Y la respuesta es sí, en la victoria que Israel tiene sobre Amalek. Tampoco voy a detener mucho en esta historia, hermanos, que es interesantísima, porque hay este pedacito de historia que aparece en el Éxodo, es harto curiosa, porque finalmente denota, ¿no es cierto?, que hay una pelea con un pueblo que no ha sabido pelear, que sabe hacer ladrillos, pero que no sabe pelear. Sin embargo, hay una acción muy interesante, un actuar de Moisés como profeta, como libertador, con las manos levantadas, etcétera. Tiene una connotación teológica muy interesante la guerra con Amalek, los amalecitas. Y la respuesta es sí, cuando vencen, Dios está con Israel, obvio. Y el capítulo 18, como lo dijeron, narra la organización del pueblo a través de los jueces cuando Jetro le aconseja a Moisés que no cargue más sobre él todo el peso y distribuya las responsabilidades. Bien, ahora nos situamos, hermanos, en el capítulo 19, en lo más importante, porque el capítulo 19 va a darnos la respuesta. El capítulo 19 va a decir, a ver, Génesis, específicamente en el tema de José, nos va a dar las respuestas del por qué el pueblo está en Egipto. Ahora, el capítulo 19, el pueblo a orillas del Sinaí, capítulo 19, ojo con esto, hermanos, no se confundan porque hay otros momentos más, pero capítulo 19 del Éxodo, ¿no?, nos va a dar la respuesta del por qué Dios los saca de Egipto. ¿Por qué Dios reclama esa propiedad? ¿No? Ustedes serán mi especial tesoro, dice el versículo 5. Entonces, Dios reclama la propiedad y dice, yo lo saco porque ustedes son míos. Entonces, al ser míos, lo que necesitamos hacer es un pacto, es hacer un compromiso, porque, a ver, para un poco, dice Dios, ustedes están acostumbrados a mirar muchos dioses, como lo tenían los egipcios, muchas divinidades, ¿no? Incluso muchos traían todavía costumbres que habían adquirido de manera sincrética en Egipto. Entonces Dios lo que hace es una alianza. Y lo que va a hacer el capítulo 19, hermanos, es que va a narrar la propuesta que Yahvé hará para concluir la alianza exclusiva con el pueblo que había dicho primero a Noé, luego a Abraham, y que ahora va a reafirmar el mismo Dios. El mismo Dios. Y entonces el capítulo 19 va a plantear y va a decir en el versículo número 5, capítulo 19, ahora si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Hay un pacto. Dios le está diciendo al pueblo, ok, paren un poco, vamos a detener el tiempo acá. Primero vamos a ver si estamos de acuerdo con esto. Si estamos de acuerdo, continuamos. Si no estamos de acuerdo, bueno, listo, vamos a ver qué hacemos. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, esa es la regla de Dios, diríamos, la condición de Dios. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. La propiedad es de Dios. Dios siempre va a reclamar su derecho de propiedad. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esto era el requisito de Dios. Esto en cierto sentido, hermanos, es como es el resumen de este pacto que Dios quiere hacer con Israel. Pero un pacto, hermanos, debe ser de mutuo acuerdo, porque si no, no funciona. Sería unilateral. Es decir, Dios, vos me vas a someter a mí para que yo sea un reino de sacerdote y gente santa, pero yo no estoy de acuerdo. Yo nunca te dije que sí. ¿No? Nunca te dije que sí. Entonces, en el versículo 6 del capítulo 19 dice, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios entonces, hermanos, establece que Él los saca de Egipto con un propósito, y el propósito es que sean suyos, solo de Él, como gente santa, como gente
como un pueblo especial. Todos los pueblos de Dios son de él, obvio, pero él, teología de la elección, los ha elegido a ellos para hacer su especial tesoro. Entonces, Dios le dice a Moisés, anda y decirle al pueblo esto, si están de acuerdo, preguntales si están de acuerdo, ¿no? Entonces, antes, el pueblo, el versículo 7 dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos y expuso en presencia de ellos todas esas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo, fíjense, dice el versículo 8, a una, es decir, a una misma voz, con un mismo espíritu, dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces, el pacto estaba sellado. Ya era de mutuo acuerdo. Dios puso la condición. Mandó a Moisés que preguntara al pueblo. Cuando el pueblo escucha la condición, ¿no? El pueblo acepta los términos. Y ellos dicen, todo lo que Jehová diga, nosotros haremos. Entonces Moisés va y le dice a Dios y le dice, Señor, el pueblo está de acuerdo. Buenísimo. Ya está, hay un compromiso. Eso es lo más importante, hermanos. El meollo del asunto, el hecho fundante de todo, absoluto, incluso de nosotros, ¿no? Es que Dios ha hecho un pacto con su pueblo y el pueblo estuvo de acuerdo. No hay aquí ninguna alevosía, ventaja de Dios bajo ninguna circunstancia. Dios le preguntó al pueblo, el pueblo dijo que sí. Ahora, el pueblo dice que sí. ¿Qué sucede? Que hay una gran manifestación de Yahvé en el Sinaí. Hay un portento, hermanos. Ustedes lean el capítulo 19, hermanos, y van a ver una teofanía sumamente poderosa. Y Dios le manda al pueblo que se prepare para su encuentro con él. Porque esto es lo más interesante, hermanos. Dios quiere tener el encuentro con el pueblo y ahora que el pueblo ha aceptado su condición, ¿no? Ahora el Señor quiere sellar ese pacto con esta manifestación gloriosa de lo que él significa. Y entonces el texto bíblico dice, versículo 10, Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, que laven sus vestidos, que estén preparados, que no toquen mujer, que estén quietos, que no nadie hará nada, apedreará ni a hombre, ni a mujer, ni animal, ni nada por el estilo. Tienen que estar preparados. Y el versículo número 18 dice, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un gran horno y el monte se estremecía en gran manera. Hay una gran teofanía, hay una gran manifestación. Es la manera en que Dios manifiesta nuevamente a su pueblo, ¿no? Que él está dispuesto a tener este encuentro con ellos. Y es allí, en esta teofanía, que él da su ley moral, que da sus 10 mandamientos, ¿no? Que aparecen en el capítulo 20. Ahora, este pueblo que ha dicho, haremos todo lo que Jehová ha mandado, está consagrado en los 10 mandamientos. Y ese es un pacto. Los 10 mandamientos pertenecen a un pacto de hombres libres, de hombres que aceptaron la condición del Señor. Entonces, el capítulo 20 va a hablar sobre la ley moral de Dios. Inmediatamente después, hermanos, si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 21 viene a establecerse lo que se le ha denominado como el Código de la Alianza, que vienen a ser leyes, las leyes más antiguas de Israel, relativas a las diversas dimensiones de la vida. No tenemos tiempo para explicarlas todas, pero todas estas leyes, hermanos, evidentemente se escribieron ya mucho tiempo después, porque muchas de estas leyes no son aplicables para alguien que está en el desierto. No son aplicables. Entonces, estas leyes se escriben mucho tiempo después con el devenir del tiempo y la experiencia de Israel, y el escritor sagrado las incrusta junto a esta teofanía, ¿no? Las incrusta junto al decálogo, a la ley moral de Dios, y las pone muy juntitas, las dos, el Código de la Alianza y el Código, los 10 mandamientos.
Estas leyes que tienen que ver con el culto, la justicia, el crimen, la propiedad, el matrimonio, el sábado, son leyes, hermanos, que tenían que ver mucho ya cuando Israel se ha desarrollado, no en ese momento que están junto al Sinaí, porque no les hace sentido algo que no saben ni cómo es ni cómo ha sucedido. Sin embargo, es intencional que el escritor sagrado los ponga junto a la alianza porque son las leyes más antiguas de Israel y por lo tanto son muy importantes para su observancia, para que Israel no las olvide ya siendo reino del norte y reino del sur. Y bueno, se celebra la alianza. Se celebra la alianza. El capítulo 24, Dios establece los requisitos, el pueblo acepta, el pueblo está preparado, se purifica para recibir la alianza, hay una gran teofanía, Dios da su ley, el escritor sagrado incrusta la ley, el código de la alianza también juntito para darle un lugar especial a este tipo de leyes, ¿no es cierto? Y entonces se termina con una celebración. Moisés proclama y escribe nuevamente las palabras de Yahvé, construye un altar a Jehová, levanta 12 columnas, importantísimo. Aquí es importante saber, hermanos, que nuevamente el escritor sagrado le está dando la importancia a las 12 tribus de Israel, levantando 12 columnas. Celebra un sacrificio, derrama la sangre del animal, una parte en el altar y otra parte sobre el pueblo, y se realiza un banquete ritual, donde todos comen, celebran, beben. Hay toda un simbolismo, hermanos, de decir, viste, cuando alguien cierra un negocio, por lo regular, después de cerrar un negocio, se invitan a comer. Esto es de acá, viene de influencia desde Moisés. Y entonces vemos una gran celebración de la alianza. Y termina, hermanos, el capítulo, el libro de Éxodo, con las instrucciones sobre la construcción del santuario y el servicio del culto. Si se dan cuenta, estas reglas están separadas. Parece ser que están como de manera secundaria. No están pegadas a los dos sucesos importantes, como es los 10 mandamientos y el código de la alianza. Parece ser que sí eran importantes, pero no tan importantes como las anteriores. Finalmente, hermanos, hay una ruptura y se renueva la alianza. Como todo, aparece en el capítulo 20. Estoy buscando el capítulo, el 31-32, donde aparece, hermanos, el becerro de oro. El becerro de oro, hermanos, voy a decirlo ahora, la próxima clase, por el tiempo ya necesito terminar la clase, voy a explicar un poco sobre el becerro de oro. Pero era un símbolo de fortaleza y fertilidad. Moisés se enoja, rompe las tablas, hay un proceso de romper las tablas, el pueblo es castigado, la alianza parece ser que vuelve a cero, se vuelve a quedar stand-by. Moisés instala un santuario móvil donde Dios va a estar habitando allí. Hay unas nuevas tablas de piedra, ¿no es cierto? Y hay un nuevo comienzo en la alianza. Quizás esta parte del Éxodo hace que la ruptura de la alianza por la idolatría no es definitiva, porque vamos a ver que Israel va a romper muchas veces su pacto y su compromiso con Dios. Muy bien. De manera muy rapidísima, hermanos, por el tiempo, la próxima clase voy a abordar solamente algunas puntualizaciones. Esto tiene que ver con el corazón del pacto que hace Dios con Israel. Ahora, haberlo sacado de Egipto, las plagas, el paso por el desierto, darles agua, darles maná, darles todo lo que ellos pedían, ¿no es cierto? Los coloca en el propósito que tenía Dios de reclamar su propiedad sobre ellos. Y es que Él quería que fueran suyos, era su propiedad, para que vivieran como un pueblo diferente. Y eso es lo que Israel va a llorar amargamente durante toda su existencia, esta ruptura. No es, hermanos, hasta el segundo templo cuando Israel deja de ser idólatra. Pero antes, todo el tiempo antes del segundo templo, Israel es más idólatra
¿Qué otra cosa? Israel va a romper el pacto y la alianza más de una vez. Va a construir muchos becerros de oro, muchos altares a la reina del cielo, va a establecer muchos altares a Baal, va a establecer muchos altares en las azoteas, va a tener muchos dioses a los cuales les rendirá culto, etc. Entonces era muy importante para el escritor sagrado decirle al pueblo que no olvide que ellos fueron los que decidieron decir que sí. En términos generales, así se resume el libro del Éxodo. Bueno, hermanos, vamos a terminar aquí la clase por el tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta, le pido por favor que la anote, y la próxima clase vamos a abordar Levítico, porque Levítico va muy en función de Éxodo, ¿no? Va muy en función de Éxodo. Entonces vamos a tocar algunos aspectos también ahí, ¿ok? Bueno, hermanos, vamos a terminar acá.